David Migazo, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, el primer tema está relacionado con un informe de FADA que siempre se difunde mucho, que es cómo se compone el precio de los alimentos, en particular el pan, la carne y la leche, tres alimentos siempre muy representativos de la mesa de los argentinos. Y en particular un tema que el gobierno un poco tiene el foco puesto, que es cuántos impuestos hay en los alimentos que compramos. Así que nos vamos a conversar un poquito de eso. ¿Qué tenemos de carne? Carne. Vamos a arrancar con el precio, que siempre es lo que genera un poco de interés y de ruido, el precio de la carne. Cómo tenemos las medias res. Y después te voy a ir a comparar el precio de la carne con la pizza y el helado, que siempre los precios relativos nos sirven para decir algo está caro, algo está barato. Y después vamos a ir a dos temas adicionales relacionados al precio. ¿Por qué la carne de vaca es más cara que la de cerdo y la de pollo? Naturalmente más cara. Y ¿por qué? Algunas de las cuestiones de por qué algunos cortes son más caros que otros. Ahora vamos a ver un trabajo de FADA que siempre tiene mucha difusión porque atañe a un tema muy del día a día, los precios de los alimentos, y vamos a ver en particular, primero del pan, después de la leche y después de la carne, cómo se compone el precio. Obviamente es oferta y demanda, cómo se conforman, pero dado el precio uno puede analizar hacia atrás en la cadena qué tiene atrás esos precios, y en particular lo que vamos a ver ahora es por eslabones, ¿no? Por cada uno de los eslabones de la cadena. Lo primero que vamos a ver acá es justamente la participación del trigo. El trigo solamente explica el 8% del precio final del pan, y estamos hablando del pan, es de los alimentos que mayor participación tiene el trigo, porque si vamos a alimentos de mayor valor agregado, si nos quedamos en una panadería, una factura, o si vamos a una pasta fresca, cualquier cosa, tiene muchísimo menos participación. Después el molino, básicamente el trigo va al molino, ahí el molino lo convierte, por decirlo de alguna manera, en harina, ahí el molino le suma un 8%, es decir, que si sumamos trigo y molino, 12 es la participación que tiene. ¿Qué hay acá dentro del 64? Y ahí dentro del 64 está la panadería, digamos, desde que entra la harina a la panadería hasta el pan, ahí entra. Sueldos. Exactamente, mano de obra, electricidad, alquiler, los márgenes de ganancia de cada uno de los sectores están adentro de eso. Y en la panadería en realidad es como que se dan... ¿Incluido la del dueño, la rentabilidad del dueño de la panadería? Exactamente. Sí, esto es cuánto representa cada uno de los eslabones del precio final. En el caso de la panadería en realidad es como que tenemos dos eslabones juntos, ¿no? Porque 76%. La producción del pan y la comercialización. Y justamente el otro cuarto que falta son los impuestos. Un 24% de impuestos. Que si te fijas, trigo más molino, 12%. Impuestos 24, o sea, un kilo de pan tiene el doble de impuestos de lo que tiene de harina. ¿Esto está bien? ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué pasa en Brasil, que es triguero y Brasil es parecido. Pan? Brasil es parecido a nosotros porque tiene muchos impuestos. Esto es cómo es tu carga impositiva, ¿no? Entonces, Brasil es un país que tiene una carga impositiva relativamente similar a la nuestra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como estamos viendo mercado interno acá, no entra un diferencial que tenemos nosotros, que después vamos a tocar un tema con Daniel, que son los derechos de exportación. Acá no entran. De hecho, en realidad están en alguna medida bajando el precio del trigo, ¿no? Entonces, en otros países como Brasil, como Uruguay, tiene una carga tributaria parecida por ese motivo. De los impuestos, primer impuesto, IVA, en participación. Tremendo. Segundo impuesto que me está dando igual. Y después de almorzar. Segundo impuesto, el impuesto a las ganancias. Y tercer impuesto, en importancia, ingresos brutos. El caso de la leche. Ingresos brutos. Gran discusión. Por eso te lo quise mencionar. Este año. Por eso te lo quise mencionar. Provincia, porque, IVA. Exactamente. IVA, ganancias, ingresos brutos. En el caso de leche, ganancias va en tercer lugar porque también depende de cómo están los márgenes hacia dentro de la cadena. Tambo, digamos, la producción de la leche en el campo representa el 28% del sachet de leche. De esto, igual que lo que decíamos del trigo, si nos vamos a productos de mayor valor agregado, un yogur, dulce de leche, cualquier cosa, ahí empieza a caer la participación de la etapa primaria y empieza a crecer la participación, sobre todo industrial. Tambo 28, industria, a ver si nos facilita la producción el número, no tengo tan de memoria. Claro, 26. 26% industria, el comercio, que vendría a ser básicamente el supermercado donde esto se comercializa, un 20% y 26% de impuestos. Es muy parecido, pan, carne y leche, también porque tienen impuestos relativamente parecidos. Y por último la carne, que después vamos a volver sobre el precio de la carne, pero ahora nos quedamos solamente con la composición. Acá que tenemos en la carne, muchos más eslabones. La cría, donde se produce el ternero, que representa el 28%, que es lo más caro de producir, porque en Argentina necesitas una vaca y media, de acuerdo a los índices de productivo que tenemos, para producir un ternero por año. Después, eso
acá tomamos un modelo de novicito liviano de mercado interno, entonces va directamente al feedlot, podría pasar por una etapa de recría a campo, claro. 24% del feedlot, 2% del frigorífico. El comercio vende a ser la carnicería, un 21% y también cerca de un cuarto del bife, de hecho 25% clavado, del bife que lo representan los impuestos. En cadenas como estas, la participación de ingresos brutos, que era una de las cosas que decíamos recién, es más significativa por todos los eslabones que intervienen, porque justamente muchas veces se dice son impuestos que actúan en cascada. Seguimos con el tema de la carne. Señor Miazo. Con el tema de la carne y los precios, que es lo que siempre convoca en el tema de la carne. El precio de la carne durante abril, según el relevamiento que hace el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, subió 4,1%, lo que estaría por encima del 2,5 o 3% que están previendo las consultoras. En los próximos días vamos a tener el dato oficial del INDEC. Así que la carne traccionó apenas por encima de la inflación en abril nuevamente. En el interanual está cerca de la inflación. Pero antes de empezar el programa, entré a las apps de pedidos en línea y quería hacer una comparación. Precio del asado de tira que relevó el IPCBA. ¿En dónde? AMBA, Rosario, Córdoba y alguna ciudad más. Precio promedio, 10.980 pesos el kilo de asado de tira. Ok. Helado de heladería económica, 12.400 pesos el kilo. Sí. Y pizza de pizzería económica, 20.100 pesos el kilo. Es decir, lo estamos comparando con algo que cuesta 3 años producirlo. Digo que, si bien, obviamente, para los consumidores que vienen con un poder adquisitivo que se viene recuperando este último año, pero que viene de un subsuelo de 6 años de pérdida y que nos parece cara, en términos comparativos, es un producto relativamente barato. Por eso te lo comparo con los precios del helado y la pizza para decir, che, en realidad no está tan caro. No está tan caro el producto, que a nosotros nos cueste pagarlo porque los salarios vienen debilitados, es otra realidad paralela que Tibio, Miazo, pasemos, no se jugó como April y yo. Y ahora vamos a por qué vamos a comparar el precio de la carne con el pollo, con el cerdo. Esto está basado en un trabajo de FADA que lo incorporamos en el documento Más allá del asado, que hizo Única. Y te quiero comparar acá por qué cuesta más la carne de vaca que la carne de cerdo y la carne de pollo. Mirá, para producir 1 kilo de carne bovina necesitas 7 kilos de alimento. Para producir 1 kilo de cerdo necesitas 3 kilos de alimento. Para producir 1 kilo de pollo necesitas 2 kilos de alimento. Entonces necesitas mucho más alimento para producir 1 kilo de vaca que 1 kilo de pollo. Por eso, naturalmente, el pollo es más barato que la carne vacuna. Somos una sola cosita y nada más. Es ahora el momento. 30 meses para producir 1 kilo de vaca o de novillo, lo que sea, 6 meses cerdo, 2 meses pollo.